Bueno, como saben, estamos reflexionando sobre el Evangelio de Marcos. Un evangelio que tiene la influencia directa del apóstol Pedro, ya que tradicionalmente se afirma que Marcos era el discípulo del apóstol Pedro. De manera que se intuye que Pedro es quien le transmite la información a Marcos y Marcos la pone por escrito como testimonio del Evangelio de nuestro Señor. Marcos también es el Evangelio más antiguo de los 4 y el cual funge como la base sobre el cual se escribe Mateo y Lucas. En ese sentido, estamos ante un documento inspirado, canónico, fiable, seguro. Pero si una cosa nos ha enseñado el Evangelio de Marcos, es que Jesús de Nazaret era un ser humano, el Dios hecho carne, que se identificaba con la miseria del hombre, que se identificaba con su dolor, y por eso en Marcos, sobre todo, vamos a encontrar expresiones como que Cristo tocó la mano de una mujer que estaba enferma, como que a los niños los tomó en sus brazos, como que sintiendo dolor por un enfermo lo sanó, expresiones que apuntan a una humanidad sensible en nuestro Salvador. La abundancia de milagros es mucha, y nos daremos cuenta también que cada vez que Cristo hizo una maravilla, un milagro, a sabiendas de que las personas no tenían conciencia de quién era el Mesías y cuál era su obra, les decía: no se lo digan a nadie, calla, no lo cuentes a nadie. Y lo hemos dicho, Cristo no quería divulgar la fama de un Mesías milagrero que se dedicaba a sanar y a curar nada más, porque la esencia del Evangelio que encontramos en los versos que leímos anteriormente es: el tiempo se cumplió, el reino de Dios se acercó, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Pero la comunidad no tenía mucha conciencia o no le importaba tanto eso. Lo que querían eran los milagros, las sanidades, expulsar a los demonios. Aún su propia familia, si recuerdan en el relato de Marcos, llegó a la conclusión de que Jesús de Nazaret estaba loco y dijeron: vamos por él porque está fuera de sus casillas. Otros incluso se atrevieron a decir que por Belcebú, el príncipe de las moscas, el dios del estiércol, que es un demonio, Cristo sacaba a los demonios. Y entonces Cristo, hace 8 días, nos explicó a través de una parábola cómo es que una multitud gigante se acercaba constantemente a él, pero aunque todos oían su palabra y aunque todos tenían contacto con la verdad, Cristo nos explica a través de metáforas extendidas cuál era la condición real de su corazón. Y hablábamos de diferentes tipos de oidores, ¿recuerdan? Un oidor olvidadizo, que es aquel que escucha la palabra y no le da mucha importancia, la olvida, y ese es el instrumento que utiliza Satanás para desarraigar lo que fue sembrado en el corazón. Por otra parte tenemos un oidor emocional, que también escucha la palabra y la recibe con mucho gozo, está fogoso, contento, quiere servir a Dios con toda su vida, pero venida la aflicción por causa de la palabra, tropieza y abandona la palabra de Cristo. Los terceros, oidores, amadores de este mundo, que sí quieren seguir a Jesús, que sí quieren recibir la palabra, pero el dinero es muy importante, el placer es muy importante, aprovechar la vida temporal es lo más valioso, de tal forma que esos principios de vida, esa filosofía, ahoga la palabra que fue sembrada en su corazón. Y por último, Cristo nos habla de aquellos que fueron sembrados en buena tierra, que tienen un corazón trabajado, barbechado por Dios, que oyen la palabra, la entienden y dan fruto a 60, a 70 y a 100 por uno. De tal forma que la parábola del sembrador que tenemos en el capítulo 4 nos lleva a una reflexión. ¿Qué clase de oidor soy yo? Obviamente se espera que seamos el último, oidores que damos fruto, que perseveramos en los caminos de Cristo.
porque de otra forma no somos de la luz, de otra forma no somos de Cristo. Porque Cristo dijo, a los judíos que habían creído en Él, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Noten la expresión, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Bueno, en el capítulo 4 de Marcos, el día de hoy, vamos a examinar una expresión figurada que tiene como tema central el poder de la palabra de Dios. Hoy hablaremos del poder de la palabra de Dios. Y yo le pregunto, ¿la palabra de Dios es poderosa? La palabra de Dios definitivamente es poderosa. Pablo lo dice, Cristo lo enseña, toda la Biblia testifica de ese poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dirá Pablo, porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hoy Cristo nos explicará el poder de su palabra. Por eso hacemos mucho énfasis en que usted tenga contacto con la palabra, porque tener contacto con la palabra de Dios, aun cuando la persona es inconversa, es como estar frotando el palito sobre la roca y tarde que temprano eso va a producir vida, una chispa de fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra tiene poder no solamente para salvar, sino también para transformar nuestras vidas y conformarlas a la imagen del hombre perfecto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué, hermanos? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, entero, perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Qué valor le damos a la palabra de Dios? El cristianismo se ha convertido, y lo he dicho muchas veces, en un movimiento mágico que se asemeja más a la brujería, al fetichismo, a las religiones paganas, que a lo que enseñó nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Un cristianismo místico, donde pensamos que Dios va a guiar nuestras vidas y a responder nuestras oraciones a través de abrir y cerrar puertas, a través de escuchar una voz que viene del cielo, y nos olvidamos del poder de su palabra. Yo estoy convencido, hermanos, a lo largo de mi cristianismo, que apenas lleva 12 años, que la única verdad la tenemos en la palabra, y que la única autoridad es la palabra, y que la única fuente de vida en este mundo es la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, y si no hablan conforme a eso, dice el profeta, es porque no les amaneció. Y Pablo también dirá, no piensen más de lo que está escrito. Noten cómo la palabra es muy poderosa, importante, determinante, y por eso yo le pregunto hoy, ¿qué valor le da usted a la palabra de Cristo? Bueno, pero hablemos entonces del poder de la palabra de Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias Marcos capítulo 4, verso 21 al 25. Dice así la palabra de Dios. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado o se le quitará. Hoy hablemos de la palabra y su poder, de cómo la palabra de Cristo, la palabra del reino, tiene poder.
Muchas veces nos ahogamos en nuestros problemas y nos olvidamos de que la palabra es poderosa. De hecho, muchas personas en el culto público, desde la predicación, se olvidan o desconfían del poder de la palabra y empiezan a involucrar otras corrientes de poder, como será la filosofía, la psicología, música, persuasión, y nos olvidamos, hermanos, que el poder radica solamente en la palabra. Independientemente del portador, la palabra tiene poder. Bien, recordemos que en la parábola del sembrador el tema central tiene que ver con la palabra y cómo los diferentes personajes la recibimos. Y en el contexto inmediato, el contexto nos apunta a que estas metáforas que acabamos de leer tienen relación estrecha con la palabra. Es decir, versículo 21. La palabra es representada metafóricamente como una luz. Y no es la primera vez que ocurre eso, porque hemos leído el Salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y en este contexto la palabra se describe como una semilla, pero en este pasaje en particular, Cristo habla de la palabra como una luz. Y nos dice lo siguiente en el versículo 21. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud? El almud era un cajón de madera que representaba una medida específica de grano o de algún alimento que se cosechaba. Y Cristo está diciendo: ¿acaso la luz de una lámpara se coloca debajo de una bandeja? Pues no, eso sería ilógico, eso iría en contra de las funciones de una luz. La luz no nos sirve de nada si la ponemos debajo de una bandeja o debajo de la cama. La misma idea, sería absurdo que usted prenda el foco, la lámpara, y la ponga debajo de su cama. ¿No es para ponerla en el candelero? Pensando entonces en la palabra de Cristo como una luz, ¿cuál es su poder en este sentido? Sí, iluminar definitivamente, pero el versículo 22 nos habla del primer aspecto del poder de la palabra de Dios. Todos juntos el verso 22. Dice así: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Número uno, en primer lugar, la palabra como luz tiene poder de revelar lo oculto. Y mis hermanos, en el contexto inmediato, esa gran multitud, toda esa multitud grande que seguía a Cristo, ¿se definían todos ellos como discípulos de Cristo o no? ¿Verdad que sí? ¿Todos ellos profesaban ser seguidores del Mesías? En su mayoría. ¿O esa gran multitud que lo seguía por la comida no se describe a sí misma como una multitud de seguidores? Pero ¿saben en qué momento o de qué forma se revela lo escondido del corazón? Cuando se expone la palabra. Quiero que notemos eso, hermanos. La palabra tiene poder para revelar quiénes somos. Aunque estemos muy escondidos y vivamos bajo una fachada, la palabra nos va a revelar y nos va a sacar de las tinieblas a la luz para mostrarnos quiénes somos realmente. Un oidor olvidadizo, un oidor emocional, un oidor mundano o un oidor que da fruto. La palabra revela lo oculto de nuestro corazón. Pero si ven el contexto, en Marcos capítulo 4, versículo 11, la revelación tiene que ver mucho con Dios. Inciso A, y en este verso dice así, primero leemos el 11, les dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Cómo conocemos el reino? Porque Dios nos lo reveló en su palabra, a nosotros sus discípulos. Mas a los que están fuera, los que no pertenecen al reino, por parábolas todas las cosas. Inciso A, la palabra tiene el poder de revelar, pero en primer lugar nos revela el reino de Dios. Quiero enfatizar algo:
Dios se ha dado a conocer, ¿verdad? Nosotros no podemos conocer a Dios, es imposible. Nosotros no podemos descubrir a Dios. Y si nosotros sabemos algo de Dios, es porque Dios se ha revelado. Ahora, ¿y cómo se reveló Dios? Dios se reveló a través de las palabras humanas. Dios se rebajó a nuestras lenguas, a nuestros idiomas, de tal forma que lo que tenemos hoy aquí es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. La tenemos en español, por ejemplo, pero Dios se valió de idiomas humanos para darse a conocer. ¿Quiere usted saber de Dios? ¿Quiere conocer el reino de los cielos? Solo la palabra se lo puede revelar. Yo soñé, yo escuché, yo sentí, no tiene ningún valor. Dice el profeta Jeremías, hemos de cambiar la paja por el trigo, entendiendo que eso es paja y el trigo que nutre es su palabra. Pero también en el inciso B enfatizamos que con respecto al poder de la palabra para revelar, nos revela las intenciones del corazón. No sé si usted en algún momento se sintió tan mal por su pecado y dijo, estoy totalmente perdido, estoy devastado, voy rumbo a la perdición, y eso fue gracias a que usted escuchó el mensaje de salvación. ¿Le pasó? A mí me pasó. Me sentí perdido, sin esperanza, me vi a mí mismo en bancarrota espiritual, dije, ay de mí, como Isaías, estoy totalmente desviado, pero eso se reveló, hermanos, de lo más oculto de mi corazón, gracias a la exposición de la palabra. Y quiero mostrarles algunos ejemplos. Primero, busquemos este pasaje que nos dice lo siguiente. Estos son los de junto al camino. Cristo está predicando su palabra, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La función de la palabra es develar lo que hay en nuestro corazón. Veamos un pasaje que tenemos en Hebreos, por favor, 4, versículo 12 al 13. Noten cómo dice Hebreos, y díganme si tiene relación con lo que estamos analizando en Marcos. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Tiene poder? Sí, porque la palabra de Dios es viva. Por no exagerar, regularmente cuando se habla de la palabra de Dios, en muchos casos no se habla de algo, se habla de logos de vida, del mismo Maestro. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿qué más? Y las intenciones del corazón. La palabra revela lo que hay en nuestro corazón, por más que lo ocultemos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra, dijimos, es como una lámpara que se pone en el candelero y manifiesta todo lo que está escondido, todo lo que está oculto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es Dios quien quiere ver lo que somos, pero el candelero es su palabra. Y cuando Dios pone su luz, nosotros somos manifiestos, somos revelados como lo que realmente somos. Y todo aquel que no viene a la luz, dice Juan, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Veamos un pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, un pasaje interesante. Pablo, hablando con los corintios, en el capítulo 14, les dice a los hermanos que tengan cuidado cómo están administrando los dones, porque en la iglesia de Corinto había un montón de desorden, no se tenía mucha conciencia de lo que se hacía. Y Pablo les dirá lo siguiente en el capítulo 14, por favor, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar como nosotros,
y todos hablan en lenguas, imaginemos que entra alguien que no conoce la doctrina, un indocto. Imaginemos que entra alguien incrédulo, que no cree en Jesús, que no cree en Dios. Esta persona no va a pensar que todos ustedes están locos, ¿sí? Es lo que va a pensar. Esta gente está totalmente loca. Versículo 24. Y aquí viene lo importante. Pero si todos profetizan, y yo pregunto, ¿qué es profetizar? Es proclamar la palabra divina. Es exhortar, edificar, consolar con la palabra de Dios. Y dice Pablo, en cambio, si tienen su culto público y entran personas que no conocen de Dios y todos ustedes predican, profetizan la palabra, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Verso 25. ¿Cómo dice? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Noten, hermanos, la palabra tiene poder de revelar lo oculto, las intenciones del corazón. La palabra tiene el poder de convencer a la persona que se creía justa, ahora se ve como una persona perdida y miserable que necesita salvación. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, ¿qué dice? Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso el énfasis en la palabra de Dios. Otro ejemplo que tenemos, Juan capítulo 4. Cristo, hablando con una mujer, le empieza a predicar el mensaje de amor, el mensaje de vida eterna, y en algún momento la palabra de Cristo manifestó lo oculto del corazón de esta mujer. Noten en Juan capítulo 4, por favor, versículo 15. Después de toda una exposición de la vida eterna en la pantalla, la mujer en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 15, como que ha entendido un poquito el mensaje que Cristo le está transmitiendo, y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces el maestro, como profeta, proclama la palabra divina y la confronta y le dice en el verso que sigue: ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer empieza a reflexionar, obviamente, sabe cuál es su condición. Me he casado 5 veces, he vivido en adulterio, y el que ahora tengo es mi amante. Mejor le digo lo siguiente, versículo 17. La mujer de manera muy sencilla le dice: pues no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19, la mujer, vean cómo responde. Le dijo la mujer. Noten, ¿Cristo descubrió lo que había en su corazón o no? Pero lo descubrió por medio de ¿qué? De la proclamación divina, del mensaje de Dios. Y la mujer no le dice: ¿tú eres Dios? No, porque no es la primera vez que ocurre. Lo hizo Pedro con Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Lo hacemos nosotros cuando proclamamos el mensaje de la verdad. La mujer le dijo: me parece que tú proclamas la palabra. En otras palabras, me parece que tú eres profeta de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Enfatizamos, Cristo nos enseña que su palabra tiene poder de revelar, sobre todo, lo oculto de nuestro corazón. ¿Quién eres? La palabra te lo dirá. Porque la palabra, por más que tú estés convencido, soy bueno, soy justo, la palabra te enseñará todo lo contrario. La palabra mostrará quién eres delante de Dios y te mostrará que necesitas salvación. Pero regresando a Marcos, hermanos, Cristo, después de hablar de esto, en el capítulo 4, versículo 22, dijo: recuerden que la palabra es como una luz y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Quien sea usted o lo que haga usted va a ser puesto en evidencia tarde que temprano por la palabra de Cristo. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Y noten lo que dice el verso 24. Les dijo también: mirad lo que oís. Ustedes van a recordar esta vida muchísimo. Pero ¿saben, hermanos, dónde nos vamos a lamentar más? Y vamos a recordar con mucha constancia lo que escuchamos de Dios. Cristo le dijo a su generación: porque muchos reyes y profetas anhelaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Pero nos dice a nosotros hoy: mirad lo que oís. Pongan mucha atención, analicen lo que están escuchando, porque me temo que a muchos de ustedes, hermanos, incluyéndome a mí, la palabra nos va a juzgar por nuestra negligencia, porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Dice el verso 24: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Esta expresión Cristo la usó también en otro pasaje para hablar de juzgar a los demás, ¿se acuerdan? Bueno, y es que de alguna manera nosotros emitimos juicio en la vida cristiana a partir de lo que conocemos de su palabra. Por ejemplo, un hermano no viene a la iglesia, se fue de fiesta, hubo un compromiso, le dio más importancia a algo que a la palabra, y sabemos que la palabra dice: no dejando de congregarnos, y emitimos un juicio, ¿no? En un buen sentido. Un hermano está maltratando a sus hijos y emitimos juicio con la palabra. Pero Cristo nos está diciendo que el conocimiento que tenemos, la iluminación que tenemos y con la cual emitimos juicio, es la misma medida con la cual nosotros seremos juzgados. Es decir, la medida de nuestro juicio está en función de la medida de nuestro conocimiento. Por eso Santiago dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, ¿se acuerdan? Sabiendo que recibirán mayor juicio. Porque, hermanos, de todos los que estamos aquí, ¿quién tiene mayor responsabilidad en el juicio de Dios? ¿Los que escuchan o los que enseñan? Los que enseñamos. Claro, ustedes no están fuera de eso, pero a medida de que vamos adquiriendo iluminación, el juicio se hace más severo. Notemos entonces el punto número 2. Dijimos que la palabra en primer lugar tiene poder ¿de qué? De revelar. Pero en segundo lugar, Cristo nos enseña que la palabra tiene el poder de juzgar. La palabra nos va a juzgar. La palabra que escuchamos, la palabra de Cristo, será nuestro juez en el día del juicio. Ahora, notemos algunos pasajes que apoyan esta idea bastante. Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, por favor. Vamos a leer desde el versículo 44, ¿sale? Vamos a buscar desde el 44 y vamos leyendo con calma. Noten lo que dice el maestro. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Todos aquí han escuchado eso. Creer en Cristo es creer en el Padre. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Y el que me ve, ve al que me envió, porque Cristo es la revelación plena de Dios. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Las acciones de Cristo reflejan las acciones de Dios. Cada respiración del Mesías refleja la imagen de Dios el Padre. 46. Yo, la luz, estamos en el mismo contexto metafórico. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, ¿cuáles son sus palabras? Crean en mí para que tengan vida. Pero al que oye mis palabras y no las guarda, todos juntos,
yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y usted puede salir de aquí, pueden pasar los meses, los años y decir, yo con Cristo no quiero nada. Yo con Jesús de Nazaret no tengo parte ni suerte, no me interesa. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Noten, hermanos, la importancia de este verso. La palabra que hemos escuchado, esa misma palabra nos va a juzgar en el día postrero. Pregunto yo, pensando en uno de los tiranos más grandes de la historia, vamos a pensar en Adolf Hitler. Pensemos entonces hipotéticamente que él nunca escuchó el Evangelio. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero pensemos que nunca lo escuchó. Que el único testimonio que tuvo de la verdad fue su propia conciencia y el testimonio de la creación. Sabemos que será condenado, y más por las acciones que cometió. Pero pensemos que en el día del juicio, aparte de este personaje tirano, llega usted o yo, después de recibir todo el conocimiento que recibimos, después de escuchar todo lo que escuchamos, cursos, doctrina, discipulado, contacto con la verdad, testigos de milagros, y los dos estamos en el día del juicio. Sin embargo, nosotros rechazamos totalmente la verdad, pero nos portamos bien. Tuvimos una vida moralmente buena. ¿Quién recibirá mayor condenación? Evidentemente, nosotros. Porque en la medida que conocemos la verdad, en esa misma medida seremos juzgados. Por eso usted tenga cuidado. Tenga cuidado, porque Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. Entonces las palabras de Cristo nos van a juzgar. También tenemos otro pasaje con mucho peso, capítulo 15, verso 22. Cristo dice, todos juntos en voz alta, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Por una parte tiene poder para juzgar para retribuirnos para bien, o juzgar para retribuirnos para mal. Y regresando a Marcos, hermanos, leemos de nuevo el capítulo 4, por favor, versículo 23, para enfatizar esto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Usted ha escuchado el mensaje. Versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Si notan que la medida con la que medimos está relacionada con lo que hemos escuchado. Por ejemplo, usted disciplina a su hijo porque la palabra lo dice. Usted le dice a un hermano, ponte a orar porque la palabra lo dice. Pues nuestro juicio estará en función de lo que nosotros conocemos. Vean conmigo Romanos, por favor, que es un pasaje interesante. Romanos 2:17. Lo vamos a leer tantito y ahorita vamos a unos incisos después. Pensemos en el judío, que a diferencia del pagano en aquella época, a diferencia de nosotros, ellos tenían la palabra de Dios y nosotros no. Dice Romanos, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Sobrenombre porque un judío verdadero es el que adora. Por eso le dice sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Fíjense, apruebas, hay una medida. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, de gente inmadura, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Nosotros estamos en la misma condición o no? Y aún más, porque conocemos no la ley, sino el Evangelio. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro
¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio o profanas lo sagrado? ¿Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿todos nosotros encajamos en esa categoría o no? Todos nosotros. Inciso A, con respecto al poder de juicio, la palabra nos juzga, ya lo dije, a la medida de nuestra iluminación. Mateo 11, 20 al 24. La palabra nos juzga a la medida de nuestra iluminación. Mateo 11, 20 al 24. Este pasaje es interesante, hermanos. Dice de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Cristo volvió a dar un repaso, un recorrido, para que la gente escuchara de nuevo su mensaje. ¿Por qué? Dice el texto, porque no se habían arrepentido. Y les dijo lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ciudades perversas, sanguinarias, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo tiene que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, con todo y que fueron ciudades sanguinarias, que para vosotras, ciudades que escucharon y fueron testigos de la verdad. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta la muerte serás abatida. Porque si en Sodoma, con todo y que estaban depravados, con todo y que estaban torcidos, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cristo nos advierte el cómo estamos recibiendo su palabra. Y para terminar, hermanos, Marcos 4, inciso B. La palabra nos juzga a la medida de nuestro juicio. Obviamente que nuestro juicio, como leímos en Romanos ya, está en función de lo que hemos adquirido como conocimiento. Y para terminar, Marcos 4, versículo 24 y 25, termina diciendo, Marcos 4, verso 24 y 25. La parte final dice: y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Sin embargo, pregunto yo, ¿hay un beneficio de escuchar la palabra o no? Sí. Que lo que tenemos en esta vida, salud, gozo, amor, justicia, familia, nos será añadido. Cristo lo enseñó. Todo aquel que escucha mi palabra y por causa de mi palabra deja padre, madre, esposa, hijos, casa, recibirá más en esta vida y en el siglo venidero. Así que dice aquí, se os añadirá a vosotros los que oís. Pero vean que la añadidura está en función de algo bueno o de algo malo. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, ¿lo recuerdan? Y que hacía banquete todos los días con gran esplendidez. ¿Tenía o no tenía? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel con lepra, lleno de llagas. Aconteció que murieron los dos. A uno se le quitó todo, aunque tenía, y al otro, aunque solo tenía su propia existencia, se le dio aún más en la eternidad. Número 3, y terminamos con esto, hermanos. La palabra tiene el poder de retribución. O sea que escuchar la palabra y hacerla, el que tenga oídos para oír, haga, ponga por obra, escuche, nos puede dar un beneficio. Nos puede retribuir para bien o para mal. Inciso A, Cristo lo dijo de esta manera: al que tiene, dijo el Señor,
se le añadirá, en el inciso A. Al que tiene se le añadirá. No importa lo que usted tenga, y no hablamos solamente de lo material, el Señor dice que al que tiene se le añadirá. Inciso B, y terminamos con esta expresión: al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿En función de qué? En función de aceptar o rechazar la palabra de Cristo. ¿Cómo tiene usted su vida en relación a la palabra de Jesús? Hagamos una oración, hermanos. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra hermosa, perfecta y valiosa. Te rogamos que nos permitas entender el valor y el poder de tu hermosa palabra. Y gracias por Cristo y por la obra de tu Santo Espíritu que nos convence, nos ilumina. Bendice a mis hermanos, Señor. Te damos a ti la honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.